Curso de lectura del Nuevo Testamento. Último tema 28. Apocalipsis, libro de los 7. Bueno, vamos a ver si soy capaz de presentaros este libro, porque es un libro que merece un largo comentario, ya que cuando meramente dice Apocalipsis ya la gente se asusta. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estéis bien. Aquí es por la mañana y comenzamos este último tema de esta lectura del Nuevo Testamento que hemos ido llevando a cabo a lo largo de todo este curso 22-23. El tema es amplísimo, como cualquier libro del Nuevo Testamento, pero en este, pues ya os digo, es un tema ante el que todo el mundo se asusta bastante y sin embargo, pues tampoco es tan complicado. Pero bueno, el esquema que he hecho es bastante largo. En este tema quizá acabo un poco con juegos florales, con fuegos de artificio, porque el tema ocupa el doble que un tema normal en cuanto a papeles. Y lo primero que hago es presentarlo, ¿no? El tema comienza con un esquema general del Apocalipsis y después de ese esquema voy desarrollando cada una de las partes, una brevísima presentación a cada una de esas partes y finalmente pues ya toco algunos temas generales referentes al libro. He conseguido unos dibujos realmente hermosos de un tipo románico que creo que ilustran bien el libro y nos ponen bastante en situación. Veremos a ver si estas toses alérgicas me dejan hacer bien el tema. Lo titulo así, muy estridente, ¿no? Apocalipsis, libro de los 7. Cristianos, no tengáis miedo. Cristo es el Rey Señor y está de vuestra parte. Bueno, y luego digo que el libro tiene 7 partes. Las 5 partes interiores tienen 7 partes cada una. Y por tanto da la impresión algo así como que es el libro de los 7. El 7 indica la totalidad. 7 cosas de alguna manera indica todas las cosas. Bueno, ¿cuál es este esquema general del libro? Vamos a fijarnos un poquito. Tenemos en primer lugar un saludo, que ocupa los 8 primeros versículos, un saludo un poco largo. Por medio de un lector, el autor se presenta y saluda a una asamblea litúrgica donde se está leyendo el libro. Eso es el saludo, 1:1:8. Luego viene desde 1:9 a 3:25, 3 capítulos casi, pues vemos que el rey escribe 7 cartas. Cristo se presenta como el Señor de toda la iglesia y escribe 7 cartas a los que dirigen la iglesia aquí en la tierra. Se la dirige a 7 y como son 7, pues indican la totalidad. Se dedican esas 7 cartas a toda la iglesia. Y viene a decir un poco, aplícate lo que puedas de cada una de estas cartas. Porque cada carta supone una situación distinta en una comunidad. Una vez que hemos terminado esta primera parte, las 7 cartas, seguimos con que se abren los 7 sellos. Y eso ocupa los capítulos 4, 5, 6 y 7, de 4:1 a 8:1. Es la historia de los hombres
que se presenta como un libro de 7 sellos. La historia de los hombres es un misterio. ¿Quién puede saber realmente lo que está pasando? Bueno, pues se nos va a decir que Cristo, claro. Cristo es el que sabe todo. Pero todo esto se presenta con la imagen de un libro cerrado, que hay alguien que tiene que abrirlo para dar ese sentido. Después suenan 7 trompetas. Se han abierto 7 sellos y ahora suenan 7 trompetas. Y se escuchan 3 ayes. Las trompetas son anuncios de victoria y declaraciones de condena. Las dos cosas. Unas son anuncios de victoria y otras declaraciones de condena. Pero en realidad todo es victoria y condena. Triunfa Cristo, se condena el mundo. La lucha es terrible, pero los cristianos tienen el triunfo asegurado. En el centro de todo se nos recuerda cuál es nuestra tarea actual como cristianos. Bueno, pues ya han tocado las 7 trompetas, se han escuchado los 3 ayes y ahora vienen 7 copas, que ocupan los capítulos 14:6 a 19:8. 7 malos tragos tienen que pasar los enemigos de Cristo. Nosotros en castellano tenemos esta expresión que nos ayuda a entender. 7 copas, 7 tragos. Qué mal trago estoy pasando, ¿no? Tengo que pasar un mal trago, se dice a veces, ¿no? Bueno, pues 7 copas, 7 tragos. 7 malos tragos tienen que pasar los enemigos de Cristo. Ellos son los que nos han hecho pasar mucho sufrimiento. Y aunque se crean que están triunfando, están perdiendo. Cristo ha triunfado ya para siempre. Vienen después 7 visiones, del 19:9 al 22:5. Son de 7 maneras, como en 7 visiones, se explica de nuevo el triunfo de Cristo y los cristianos y la derrota del mundo y de los opresores. Y por fin, la última parte, que es la despedida de la asamblea. Con la alegría del triunfo ya conseguido por Cristo, los que han escuchado las palabras del libro ansían que todo se manifieste claramente. Y por eso acaban gritando, ven Señor Jesús, Marán Atá, esa expresión aramea que significa ven Señor Jesús, que por lo visto era una expresión, una oración común en las asambleas litúrgicas de los primeros cristianos. Recuerdo, por tanto, lo que hemos dicho. 7 partes, que son un saludo, 5 partes interiores y una despedida. Las 5 partes interiores, cada una tiene 7 partes. 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas con 3 ayes, 7 copas y 7 visiones. Fijaros que ya de entrada esto nos simplifica, nos hace como más asequible el libro. A lo largo de los papeles siguientes, pues voy describiendo. Evidentemente, lo ideal es utilizar estos apuntes como una guía para la lectura. Es decir, vamos viendo de conjunto primero, pero luego vamos viendo cada parte y vamos leyendo la parte correspondiente. Nos vamos fijando en los diversos puntos. Como no puedo verlo todo entero, me voy a fijar en las cosas más generales una vez que hemos visto ya este esquema. Y esas cosas más generales empiezan justo por el final de los apuntes. ¿Qué es el Apocalipsis? Estamos ante un libro escrito en clave. El que sabe la clave entiende el libro. El que no sabe la clave difícilmente se entera. La primera clave de todas es saber que el Apocalipsis no habla del futuro, sino del presente.
habla del presente. Y así ya quitamos de en medio una serie de malas interpretaciones que se han dado a lo largo del tiempo. El Apocalipsis nos dice, abrid los ojos para ver lo que de verdad está pasando. Es como si nosotros estuviéramos en un sitio y tenemos la sensación de que oímos ruidos, de que no nos damos cuenta muy bien qué es lo que pasa, cosas incluso que nos dan miedo, cosas que nos asustan, cosas que nos hacen sufrir. Y se nos dice, pero hombre, abre los ojos. Y abres los ojos y te das cuenta de que hay algo grande que está pasando y que en realidad no es algo triste, sino que es algo victorioso, es algo grande, es algo que nos conduce al triunfo y a la alegría. Comienza todo y siempre se supone que hay un imperio bestial. Bestial en el mal sentido de la palabra. La bestia, lo animalesco, lo no humano, lo que produce miedo a la persona. Quizás en nuestro mundo tan animalista, en nuestro mundo en el que ahora acaba de hacerse aquí, ¿no? Esa ley de bienestar animal, en este mundo en el que los animales se humanizan, ¿m? Tanto. Me gusta ver vídeos a veces y hay infinidad de vídeos que humanizan tremendamente a los animales, ¿no? Bueno, pues en un mundo así no se entiende bien las cosas. El libro se entiende en un mundo donde los animales son animales y además hay animales y hay bestias que son muy peligrosas y que hacen mucho daño. Las fieras de la selva no son esos animales eh, tranquilitos y agradables que si les quitan la espinita pues ya te están ayudando luego, no, son terribles, animales que te dan un zarpazo y te mandan al otro mundo, ¿no? Tenemos que tener claras las cosas. Bueno, pues se habla de un imperio que es bestial, que es como una bestia, que es como un animal. ¿Qué imperio es ese? ¿Qué mundo es? Bueno, se nos habla, el autor habla del imperio romano, que es donde él vive. Pero en realidad todos podemos situarnos en nuestros imperios, en los imperios actuales. Quizá ahora un poco más diversificados, pero en los imperios de este mundo, en los poderes de este mundo. El imperio romano adoraba el poder personalizado en el emperador. El emperador era jefe del ejército, jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe de la justicia, jefe de todo. Era absolutamente absoluto. Valga esa redundancia, ¿no? Bueno, pues eh, se adoraba al poder. Es verdad que se adoraban a otros muchos dioses, pero no creían mucho en ellos. En el Imperio Romano, en lo que de verdad se creía era en el poder. Además, era un imperio esclavista. Miles de esclavos sin derechos servían a unos pocos ricos. Los pobres no tenían derecho. Eso es tremendo, no nos damos cuenta de lo que se ha avanzado en el mundo desde entonces. Pero todavía en nuestro mundo hay esclavos, ¿eh? Todavía en nuestro mundo hay gente que tienen, en el fondo, pues tienen todos los derechos, tienen todo el poder, y gente pues que nos dejamos llevar de una manera o de otra. Bueno, los romanos amaban la violencia. Recordar aquellos espectáculos tremendos de gladiadores que repugnan profundamente a una conciencia desarrollada, seria, ¿no? Y también volvamos nosotros un poco como incluso en el nivel de los espectáculos en nuestro mundo se adora y gusta la violencia. Bastaría que se viera algún tipo de películas, el hombre brutal y violento
se convierte en héroe con facilidad, ¿no? La violencia que más o menos se desarrolla en tantas competiciones aparentemente deportivas o deportivas de verdad, pero en las que prima ese quemar adrenalina que dicen, ¿no? Pero que en realidad es violencia. Los romanos lo llevaban a unos extremos malos, ¿verdad? Los cristianos en aquel imperio romano que adoraba el poder, que era esclavista, que amaba la violencia, pues reclamaban su derecho, los cristianos, a no adorar a esos dioses falsos, y menos aún al emperador. Y eso es el ambiente en el que se escribe el libro. Y ahí nos encontramos con otra cosa. No podía ser más claro el libro. Yo estoy diciendo que el libro no es tan oscuro, pero cualquiera que se pone a leerlo dice, esto no lo entiende nadie. No podían ser más claros. Pues mirad, el Apocalipsis no fue un libro oscuro, sino claro y sugerente para quienes conocían el ambiente cristiano en los primeros tiempos. Los paganos, la policía romana, policía es una palabra que uso aquí analógicamente, ¿eh? No existía policía como nuestra policía, ¿eh? Pero sí que es verdad que existían unas fuerzas que controlaban el orden del imperio, ¿no? Y que, bueno, al controlar ese orden, pues tenían a su cargo el perseguir a los que alteraban ese orden, ¿no? Bien, los paganos, la policía romana, los intelectuales del imperio, si leían este libro, no entendían gran cosa, porque no conocían las cosas más elementales que sí conocían los cristianos y también conocían los judíos. Pero los cristianos tenían, por así decirlo, un lenguaje y tenían, por así decirlo, un mundo simbólico, un universo simbólico, tenían una cosmovisión que era bastante diferente de la de los paganos. Y para estos, para los cristianos, para los que conocían esta clave, pues el libro no les parecía un libro fantástico y despreciable, sino que al revés les parecía un libro claro y consolador, justamente al contrario de lo que les pasaba a los paganos. No les parecía un libro claro, sino un libro oscuro, despreciable, de tonterías de estos que escriben misterios que no hay quien los entienda. Si hoy mucha gente no entiende el Apocalipsis, es porque se empeñan en leer en él lo que no pone, porque se apartan de la tradición de la Iglesia, porque se apartan del universo simbólico que late en la Sagrada Escritura y que aquí se maneja con habilidad para transmitir un mensaje que el que se pone en una postura de docilidad, pues es en sus grandes líneas bastante asequible. El libro, en definitiva, es un libro escrito para consolar. Esa es otra cuestión importante. Todo el mundo piensa que el Apocalipsis es un libro para meter miedo, para asustar, porque viene el fin del mundo. No. El Apocalipsis, como en general toda la literatura de tipo apocalíptico, es un libro de consolación. Mirad, al principio los cristianos eran tolerados en el Imperio Romano, pero pronto fueron perseguidos. Eran considerados peligrosos, ya que no reconocían la divinidad del poder,
ya que no reconocían al emperador como divino. Además, la gente odiaba a los cristianos porque se negaban a participar en lo que supusiera adorar a los dioses falsos y porque rechazaban las formas inmorales y corruptas de vivir. Pues hubo también cristianos corruptos, pues claro que sí. Y hubo cristianos que vivían malamente, y hubo cristianos que no se enteraban y que juntaban el cristianismo con el paganismo, pues claro que sí. Y claro que hay cosas que están mal, claro que sí. Pero en conjunto, la iglesia, los cristianos, presentaban un mundo que era estridente en aquel mundo. Presentaban unos valores morales que en el mundo aquel no eran aceptados o se consideraban imposibles y se consideraba que intentar imponer esos ideales morales, por muy buenos que fueran, traería la corrupción del imperio y traería la corrupción de la sociedad. Por eso eran perseguidos. Cuando empezaron las persecuciones fue cuando se escribió el Apocalipsis, que viene a decir, no llevan razón los perseguidores, sino los cristianos. Así como Cristo resucitó tras ser perseguido, los cristianos también triunfarán con él al final. Ese es el gran mensaje del Apocalipsis. Si tenemos esto de entrada claro, ya estamos en condiciones de empezar a entender el libro. El libro es un libro consolador. Estamos perseguidos, es verdad, pero lo mismo que Cristo triunfó a pesar de ser perseguido hasta la cruz, también nosotros triunfaremos con Cristo a pesar de ser perseguidos duramente en este mundo bestial, en este mundo inhumano, en el que no se aceptan los auténticos valores humanos, los auténticos valores morales. Ese es el conjunto. Bueno, aquí ahora entramos en una serie de cosas que hay que también tener en cuenta. El Apocalipsis pertenece a una literatura que llevaba un par de siglos de desarrollo. Y esa literatura pues tenía unas convenciones literarias propias. Tenía unas formas de expresión propias y también tenía una precomprensión del mundo propia. Sin embargo, el Apocalipsis rompe bastante con mucho de la apocalíptica anterior, pero a pesar de eso, pues hay que entrar un poco en el juego de todo aquello para poder enterarse de las cosas. Y una de las cosas importantes en la literatura apocalíptica es el uso de claves, el uso de alegorías. No digo símbolos, cuidado. Una cosa es el símbolo y otra cosa es la alegoría. El símbolo es una realidad a través de la cual descubrimos otra. Pero es que a través de ella y por medio de ella descubrimos otra, más profunda, más grande. Así, por ejemplo, la luz puede ser un símbolo. ¿Por qué? Porque a través de una comprensión de lo que es la luz, pues comprendemos lo que es el entendimiento, lo que es el conocimiento. No es que el conocimiento se llame luz, la luz es la luz y el conocimiento es el conocimiento, pero la luz nos ayuda a entender lo que es el conocimiento, ¿verdad? Bueno, y así podríamos poner muchísimos ejemplos. El agua puede servir de símbolo de miles de cosas, ¿no? Porque el agua es algo rico, algo que de verdad lo necesitamos. Cubre una de nuestras necesidades básicas, que es apagar la sed. Genera limpieza, refresca, ¿no?
Bueno, a partir de entonces del agua, nosotros entendemos cómo hay cosas que sacian nuestras necesidades más fundamentales, ¿no? Y le dan calidad a nuestra vida. Bueno, esos son símbolos. El símbolo es algo que me lleva al conocimiento de otra cosa, ¿m? Pero de una forma global, amplia, ¿no? En cambio, la alegoría es un hablar en clave. La alegoría es llamar a las cosas con otro nombre. Y no tienen por qué corresponderse tan exactamente. No tienen por qué. Llamo a las cosas con otro nombre. La fábula en general, la mayoría de las fábulas son alegorías. Pues el zorro es la persona astuta, la liebre es la persona rápida, no sé, el burro es el animal torpe, es la persona torpe. Entonces, en la alegoría, las cosas reciben otro nombre. Y entonces, con esos nombres, construyo un relato que resulta sorprendente y que no se entiende bien porque los nombres hacen que las cosas no encajen bien. En cambio, cuando ya nombran las cosas con su verdadero nombre, entonces sí encajan bien, ¿no? La alegoría, en la alegoría a cada elemento le corresponde otro elemento. En el símbolo es la cosa globalmente la que me hace comprender otra cosa globalmente, aunque haya flecos que no se correspondan, ¿verdad? Fijaros en las parábolas, es que esto es importante para distinguir bien. Mirad la parábola primera, la más fundamental, que Jesús la contó como algo simbólico, pero luego se desarrolló alegóricamente. Es la parábola del sembrador. En un primer lugar, la parábola es un símbolo. ¿Por qué? Porque viene a decir, mirad, lo mismo que pasa con la siembra, pues se echa el trigo, se echa la semilla, se echa la simiente, va cayendo, cae en la tierra y fructifica. Y hay peligro, hay dificultades, pero al final todo da fruto. Es decir, la siembra a mí me sirve como símbolo de lo que es la predicación. La predicación también, yo digo palabras, digo esta charla, y en la cabeza de los oyentes, pues se genera un fruto que es el conocimiento que nace de esta semilla que se ha sembrado. Bueno, pues la parábola del sembrador vino a crearse en un momento en el que estaban todos muy desanimados, los discípulos, y casi el desánimo casi llegaba a Jesús. Pero Jesús reacciona y dice, no merece la pena seguir sembrando, porque aunque haya muchas dificultades, aunque se pierdan muchas semillas, al final la predicación da fruto. El 100 por 1, cantidades increíbles. Estamos todavía en el universo simbólico. Pero la gente quería saber más, quería profundizar más. Y la segunda parte viene a convertir aquel símbolo en alegoría. Y entonces ya cada cosa es cada cosa. El sembrador es el predicador, la semilla es la palabra, las piedras son las dificultades, las espinas son las preocupaciones, el camino es el no entender, el no escuchar, la tierra buena son la gente, las buenas personas. ¿Veis? A cada cosa ya va correspondiendo otra cosa. Y entonces lo que era un hablar de forma simbólica se convirtió en un hablar alegórico. Bueno, pues el Apocalipsis en conjunto es alegórico, más que simbólico. Por eso hay que conocer las claves que te dicen esto significa esto, esto significa esto, esto significa lo otro. A veces se corresponde con mucha facilidad, a veces tiene un matiz simbólico bastante fuerte, pero a veces no. Pero a veces no. ¿Por qué el 10 es algo numeroso y el 9 no es algo numeroso? Pues porque convencionalmente se ha entrado en ese juego.
¿eh? A veces se corresponde simbólicamente y a veces no. Pero el Apocalipsis en general es alegórico. Y vamos a ir viendo un poquillo algunas de las alegorías para que tengamos claras. Por ejemplo, los 1000 años. San Pedro en su carta dice que para Dios 1000 años son como un día. Los 1000 años del reinado de Cristo son el tiempo de la iglesia. Después viene la vida eterna. Oye, y sí, el tiempo de la iglesia, ya llevamos 2000 años, ¿no? Ya llevamos 2000, ¿no? ¿Por qué lo designa como 1000? Porque el 1000 es la convención, es el número simbólico con el que estoy diciendo el tiempo de la iglesia. Se habla de 1000 años primero y de un tiempo después. En realidad no se trata de dos momentos sucesivos, sino de dos realidades simultáneas. Y esto es muy importante también para entender el libro. En el libro se ponen como sucesivas realidades que son simultáneas. Por ejemplo, se ve a los cristianos sufriendo en la tierra y dice, y después vi que en el cielo había una liturgia fantástica, preciosa, grandiosa. Lo que me está diciendo el autor es, oye, aunque tú lo que estás viendo sea esas tristezas, lo que realmente está pasando es que ya en el cielo se está cantando el triunfo de Cristo. Ya, no mañana. Esa simultaneidad es clave muy importante para entender el libro. Dice, ataron al demonio 1000 años y luego lo soltaron un poquillo. Dice, no, es que hay dos aspectos de las cosas. El mal está ya sujeto, pero todavía da coletazos, pero todavía hace daño. Hay una simultaneidad. Y en esa simultaneidad se destacará algo más o menos importante según vaya conviniendo. Por ejemplo, ya digo, se habla de 1000 años primero y de un tiempo después. En realidad no se trata de dos momentos sucesivos, sino de dos realidades simultáneas, aunque sean aparentemente contrarias. Se nos dice que el fin del mundo ha llegado con la muerte de Jesús, que el juicio se está realizando por la predicación, que el que cree entra ya en la salvación y que el final de la historia llegará cuando tenga que llegar. Lo importante es participar ya en la resurrección por la fe y por el bautismo que causan una vida nueva en el cristiano. Los números son muy importantes para las alegorías y tenemos algunos números que quiero destacar. Por ejemplo, el 3 designa algo divino completo, algo entero en relación con Dios. En cambio, el 4 indica algo entero en relación con el mundo. Y el 7 indica una totalidad. Es distinto una cosa entera y la totalidad de las cosas. Son dos cosas, conceptos. El 4 indica una cosa entera. El 7 indica una totalidad, por lo menos en un ámbito determinado. Algo que está completo. Por eso el 6 será algo que le falta a algo. A algo. Bueno, el 6 indica una cosa a la que le falta algo. Porque la plenitud es el 7. Por tanto, el 6 es algo que quiere llegar, pero se ha quedado sin llegar. No se ha completado. El 10 indica algo numeroso. Y el 12, algo en relación con el pueblo de Dios. Y de ahí pasa a ser sencillamente el número que indica algo relacionado con un pueblo, con una nación.
con un grupo determinado de personas. Y el 1000, que es 10 por 10 por 10, indica una multitud incontable. Combinando estos números, pues se estarán diciendo cosas distintas. Por ejemplo, si yo digo 120.000, estoy diciendo 12 por 1000, ¿no? Y si yo digo 12, ¿cómo era? El número de los elegidos, ¿eh? Son 12 por 12, que son 200. Ay, perdonadme, pero se me van los números de la cabeza. El número de los elegidos, 240.000, ¿no? Es 12 por 12, perdóname que se me ha bloqueado con los números, pero es 12 por 12 por 1000. Un pueblo hecho de pueblos con un número incontable. Por tanto, no nos tenemos que agarrar al número exacto. No nos tenemos que arreglar al número exacto. Tenemos que ver cómo en ese número se nos está diciendo que es un pueblo de pueblos, todos los pueblos, por 1000, una multitud incontable. Entonces no nos podemos quedar en el número tal como suena, sino que es un número simbólico que indica algo grande, ¿no? Otro número así que también es muy clásico, que es el 666, el número de la bestia, 666, que en números romanos, hay que ver los números romanos, se escribe D, C, L, X, V, I. Se escribe así, ¿no? D, que son 500, C, que son 100, ya tenemos 600, L, que son 50, 650, X, que son 10, 660, V, que son 5, 665, I, que es 1, 666. Bueno, los antiguos obtenían la cifra correspondiente a un nombre sumando sus letras, ya que cada letra es a la par un número. Si se suman las letras hebreas que dan el nombre de Nerón César, el resultado da 666. Sin embargo, el número parece referirse no al mismo Nerón, sino a un Nerón redivivo. ¿Quién es ese Nerón redivivo? El emperador Domiciano, un emperador posterior a Nerón, que era tan malo como Nerón, o peor, que le hizo muchísimo daño a los cristianos. El problema, por tanto, se soluciona diciendo que el autor está pensando en Domiciano, pero le da el nombre de Nerón porque es un nuevo Nerón, más malo todavía que el anterior. Y como el nombre de Nerón, sumando sus letras, da 666, pues nos está diciendo que el número de la bestia, del malvado, es ese número del que hace daño, ¿no? Es el 666. Que además tiene la curiosa cosa que con números árabes, pues se escribe con 3 números igualitos, ¿eh? Con nuestra numeración actual, que todo es convencional, ¿eh? Entonces a nosotros nos salen esos 3 números completitos, 6, 6, 6, ¿eh? Y de ahí, como habla de alguien muy malo, pues han dicho la gente, pero no el libro, que es el número del demonio, pero eso ya es de los que se dedican a inventarse cosas y a leer las cosas como les da la gana, que es el número del demonio, que es el número de no sé qué. Pero eso ya es cosas sacadas de quicio, ¿verdad? Yo las podía sacar de quicio también. Un día me puse a hacer cálculos con las monedas que hemos tenido en España. Sabéis que en España tenemos... Estoy sacando de quicio para que veáis que se pueden sacar las cosas de quicio. En España hemos tenido, la última moneda que tuvimos fue la peseta, pero antes estuvo el real, ¿no? Cuando yo era joven, muy joven, todavía
se hablaba en reales para muchas cosas, ¿no? 10 reales era una expresión corriente para hablar de 2 pesetas y media, ¿no? Eh, y los gitanos en concreto, en sus tratos, solían hablar todavía en reales en aquella época, ¿no? Cuatro, 4.000 reales eran 1.000 pesetas. Bueno, esa moneda, el real, ¿no? Una peseta en España tenía 4 reales. En América, sin embargo, tenía 2 reales porque eran monedas de más valor. Eso ahora mismo no voy a explicar los sistemas monetarios. Pero a lo que voy a una cosa, se me ocurrió ver cuántos reales tenía un euro. Un euro. Tontería que uno se entretiene a veces que está aburrido. Y entonces, pues hice cálculos, tal, cuántos duros hay. El duro es otra moneda de 5 pesetas, ¿no? Y estuve haciendo cálculos de eso y digo, bueno, ¿cuántos reales tiene un euro? ¿Sabéis cuántos reales tiene un euro? 666, ¿no? Entonces, el euro sería la moneda malvada, ¿no? Bah, estamos sacando las cosas de quicio, ¿verdad? Las combinaciones de números se pueden hacer de mil maneras, ¿no? Es como cuando empiezan a decir, si se multiplica la arista de la pirámide y se prolonga hasta llegar a la estrella, no sé cuántas, mide tantos kilómetros y entonces eso indica, con los números, usándolos como nos da la gana, sale lo que queremos. ¿Eh? Los números son muy blandos, permiten combinaciones muy variadas y meterle elementos muy distintos. Pero como aquí estamos en alegoría, ¿eh? El número 666 indica una triple frustración. Y esa triple frustración, 666, es la frustración de querer llegar a ser divino. El emperador que quiere llegar a ser divino no lo consigue de ninguna manera y se convierte en la bestia. En vez de en el Dios, se convierte en la bestia que hace daño al hombre. ¿Veis? Y eso, todo eso hay que saber mucho para entenderlo. Nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza, pero los antiguos tenían otras cosas en la cabeza y lo entendían inmediatamente. Si yo ahora digo que viene el lobo, enseguida pensamos en el cuento aquel del pastorcito que gritaba que viene el lobo y se reía hasta que vino el lobo y se lo comió, ¿no? Y enseguida lo piensas, no te tengo que explicar todo esto que te he explicado. O enseguida pensamos en Caperucita, ¿no? No te tengo que explicar muchas cosas. En cambio, en otros ambientes o en otras culturas, digo que viene el lobo y dicen, pues bueno, como si viene el águila, como si viene la comadreja, yo qué sé. En una cultura determinada hay expresiones, hay cosas que se entienden inmediatamente, pero que en otra cultura o en otro ambiente hay que explicarlas despacio para que se entiendan, ¿no? Ahí ahora también podéis ver esto un poco. Hay muchos vídeos que dice de las cosas que le extrañan a los extranjeros en España. O al revés, cosas que a los españoles les extrañan en otros países. Hoy qué retorcidos son, ¿no? Que retorcidos son, ¿no? Tienen otra costumbre, tienen otra forma de ver la vida, tienen otra práctica, ¿no? Pues bueno, eso pasa también con todos estos símbolos del Apocalipsis. Digo algunos otros, pero ahora relacionados con los colores. El blanco es algo relacionado con Dios, algo divinizado. Cuando alguien está vestido de blanco, pues o es Dios o está relacionado con Dios, o está divinizado, o está santificado, ¿no? Los mártires visten de blanco, están santificados. En cambio, el rojo indica violencia, sangre, guerra. ¿eh? La mujer que monta a la bestia, ¿no? Al dragón, viste de rojo porque es una ciudad sangrienta, es un imperio sangriento montado sobre la violencia, ¿no? El color púrpura, que es rojo amoratado o escarlata. El púrpura es el rojo, pero como símbolo de riqueza. Las ropas de color púrpura o elaboradas con púrpura eran carísimas, porque es que
la concha, la cañailla, decimos aquí, que tiene la púrpura, que tiene una gotita de púrpura, ¿no? Entonces, para tintar un vestido hace falta muchas cañaillas. Entonces es muy cara, ¿no? Muy cara. La púrpura indica lujo, poder, pero también lujuria, dominio. El negro es el color de la muerte, ese se entiende casi inmediatamente. Pero bueno, se entiende casi inmediatamente entre nosotros porque continúa. Pero, por ejemplo, dentro de nuestra misma cultura, eh, cuando muere un papa no lo visten de negro, lo visten de rojo, porque el rojo es el color del luto pontificio. ¿Y por qué? Pues porque lo es. Y en la China, pues es el blanco el que sustituye al negro en eso del- de indicar la muerte, ¿no? Del luto, ¿no? Son cosas culturales. El amarillo indica enfermedad, hambre. Eso se entiende un poquillo mejor. Cuando uno está malo, está paliducho, está amarillento, ¿no? El arco iris indica la alianza de Dios con los hombres, la gloria de Dios, la belleza, la paz. Está basado en el símbolo del arco iris que ya aparecía en el diluvio universal, ¿no? Hay otros símbolos que también se utilizan con facilidad. La corona, como símbolo del poder. Tenía 7 coronas, tenía un poder inmenso, ¿no? Los cuernos también indican poder. Cuidadito que con el cuerno ha habido una transposición de sentido en nuestra cultura. El cuerno que significaba poder, ¿eh? Todavía a los vikingos se les coloca, nunca lo usaron, dicen, pero todavía a los vikingos se les coloca un casco con cuernos para indicar fuerza, poder, ¿no? Dicen que los vikingos de hecho nunca usaron cascos con cuernos, pero bueno, da igual. En cambio, los pueblos del mar, que en el siglo octavo antes de Cristo, o décimo antes de Cristo ya, empezaron a dar la lata por el Mediterráneo, sí que según los murales de Egipto, sí que es verdad que había algunos de esos pueblos que utilizaban cascos con cuernos. Bueno, pero los cuernos indicaban poder. Todavía en el Benedictus se dice que Dios ha erigido un cuerno de poder, un, un cuerno de salvación. Lo han traducido adecuadamente un poder de salvación, ¿no? Pero en nuestra cultura el cuerno pasó a significar debilidad en cuanto a que es una persona que es engañada por otra en sus afectos sexuales, ¿no? Entonces el traspaso de un mundo a otro hace que a veces no entendamos claramente las cosas. Pero bueno, sabiéndolo, cuerno es poder, cuerno es fuerza, ¿eh? Cuerno es capacidad de victoria, ¿no? Anciano indica eternidad, y también sabiduría. La sabiduría se hace con la experiencia, por tanto, cuanto más viejo eres, más sabiduría tienes. Eso debía ser. Luego estamos algunos que por muy viejos que seamos. Luego la mujer sirve para indicar una ciudad o un pueblo. Virgen significa alguien que es fiel a Dios, alguien que no se ha contaminado con las cosas del mundo. En cambio, prostituta es todo lo contrario, infiel a Dios, seductor que aparta de Dios. Otra cuestión que también se usa mucho es los extremos para indicar la totalidad. Alfa y omega son los extremos del alfabeto, ¿no? Pues alfa y omega indican todas las letras. Y con todas las letras se construyen todas las palabras. Y con todas las palabras se designa toda la realidad. ¿No? Por tanto, alfa y omega indica la universalidad, la totalidad, la infinitud. Cristo es alfa y omega, es la totalidad, está en el todo, ¿no? Es, ¿Qué más podríamos decir de estas cosas? Bueno, sí, voy a destacar los grandes personajes del Apocalipsis.
El gran personaje es Cristo. No lo olvidemos. El gran personaje del Apocalipsis no es el demonio, ni la bestia, ni la maldad. No, 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 no. No, es una falta de perspectiva. El gran personaje del Apocalipsis es Jesucristo. Es el protagonista. Es el vencedor. Tiene los mismos títulos que Dios porque es Dios. Él vino, viene y vendrá. Él es la garantía de la victoria. Fijaros que el autor del Apocalipsis tiene claro esto, pero tiene también clara la humanidad de Jesucristo. Y por eso a veces habla de una forma que nos desconcierta un poquillo a nosotros, que tenemos una teología más elaborada. Cristo es Dios y afirma su divinidad, por ejemplo, cuando dice que es el alfa y el omega, pero también dice que es humano y dice yo soy criatura como tú. Es las dos cosas, ¿eh? Dios y hombre, ¿no? Vino, viene y vendrá, ¿no? O sea, el Señor del tiempo. Vino en su nacimiento, viene a nosotros constantemente y seguirá viniendo, sobre todo en un momento final, eso sí, en el que quedará claro todo lo que ya está realizándose. Cristo es la garantía de la victoria, porque Él ha vencido ya. No es que vaya a vencer, es que ha vencido ya. Y lo que está pasando es que se va manifestando poco a poco su victoria. Pero esa victoria ya se ha realizado y ya se canta en el cielo y ya se celebra en el cielo. Otro personaje que es interesante es Juan, que es el vidente, el que comunica el mensaje a los creyentes. De él sabemos poco, sabemos que sufrió persecución y que estuvo desterrado en Patmos. Se le ha identificado muchas veces como Juan Zebedeo, pero no es seguro, más aún, no es probable que sea él. Este Juan es otro Juan. Había muchos Juanes. Luego otros personajes interesantes son los ángeles, intermediarios entre Dios y los hombres. Su presencia continua en el libro indica que hay un mundo que no conocemos y que está actuando entre nosotros, pero que en el fondo, al final, todo depende de Dios. Aparecen los santos del cielo, que son los cristianos que ya han triunfado con Cristo, pero esos son los mismos que están sufriendo persecución en la tierra. Aparecen las bestias, que son la personificación de cuanto en el mundo hace daño a los hombres. Y en especial esas bestias se suelen referir a los poderes políticos y económicos, inhumanos y opresores. Algunas veces en nuestro mundo actual dice uno, si está pasando lo que dice ahí. Por ejemplo, cuando dice que el poder económico marcará a la gente y que el que no tenga esa marca no podrá comerciar. Si ahora no pertenece a determinados grupos, que no te come una rosca en economía, ¿no? Luego están los dos testigos, que son la personificación de todos los cristianos, que tienen el poder de Dios, pero a la par son perseguidos, que sufren la muerte con Cristo, pero resucitarán con Él. Estos dos testigos, algunos dicen que son Pedro y Pablo, pero nada lo apoya definitivamente. Estos dos testigos son todos los cristianos, ¿no? Unidos a Cristo. La mujer vestida de sol en la iglesia. A veces se dice que es la Virgen, pero es por traslación. La Virgen es símbolo de toda la iglesia. La mujer vestida de sol que aparece en el Apocalipsis, el autor está pensando en la iglesia. La gran prostituta, porque al contrario, es la ciudad malvada. Y para el autor, la ciudad malvada es Roma. Se la llama así porque quiere ocupar el lugar de Dios y exige sumisión absoluta, adoración de los pueblos. Es así el símbolo de todos los estados totalitarios y de todos los poderes económicos que oprimen a los hombres. Por supuesto que es un abuso injustificado, injustamente ofensivo, pretender identificarla
con la Iglesia Católica como hacen algunas sectas. Algunas sectas te dicen, se va a cumplir esta profecía, y te dice que la gran prostituta va a ser destruida y que como es Roma, es el Papa. Mire usted, no se cuele, ¿eh? No se cuele. Está hablando del emperador, que es algo distinto. Los poderes bestiales de este mundo. El dragón o serpiente es la serpiente del paraíso, es el demonio que incita al pecado. Bien, como veis, ahí podríamos seguir hablando de mil cosas. Ya os he destacado que los dibujos que he utilizado, eh, tuve la suerte de encontrarlos. Son imágenes de un apocalipsis eh, de Bamberg, que es una ciudad alemana, cuya diócesis fue fundada por Enrique II, San Enrique, de Alemania, ¿no? Y entonces este Apocalipsis de Bamberg se le llama también Apocalipsis de San Enrique, es románico todavía, ¿no? Y bueno, pues tiene imágenes muy bonitas y bastante claras. Es más claro que los Apocalipsis del Beato de Liébana, y que la pintura gótica, que es fantástica. La pintura románica española de los códices, como ese del Beato de Liébana. Pero esta me ha gustado mucho. Esta tiene los colores un poquito más apagados. Abusa quizás. Puede ser también que se hayan corrompido los colores a lo largo de los siglos. Pero realmente tiene imágenes muy bellas que ilustran bien el Apocalipsis. Y ahí lo tenéis. Podríamos acabar con el himno de los redimidos, que somos nosotros. Y son las almas que ya gozan de Dios en el cielo. Pues unidos a los santos, unidos a los que ya están en el cielo, de los que formamos parte, decimos, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esto pues acabamos este curso de lectura del Nuevo Testamento. Espero que os haya sido útil.